En el siguiente video vamos a revisar cómo hacer cálculos en nuestro reporte para gestionar los periodos de tiempo de forma inteligente. Vamos a utilizar las funciones de dateAdd, same period last year y total YTD. En nuestro ejemplo, como tenemos en pantalla, vemos una matriz que nos muestra por año, trimestre y mes el total de las ventas. Entonces, en este momento puedo ver cuánto vendí mes a mes. Cálculos que habitualmente nos piden en nuestros reportes, como por ejemplo calcular las ventas de este mes versus el mismo mes del año pasado, versus el mes pasado, versus hace 2 años o hace 3 años en ese mismo periodo de tiempo, ¿sí? O incluso el acumulado de mis ventas de enero a diciembre. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, tenemos nuestra tablita que me muestra el total de ventas. Tengo una única medida en este momento creada que me muestra simplemente de mi tabla de ventas. En este caso, para nuestro ejemplo, quisimos ponerle una condición allí en el cual me trajera solamente los registros que cumplen la condición y de acuerdo a eso me indicara la sumatoria de los valores almacenados en una columna llamada costo propuesto, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esa medida base que a la final me devuelve cuánto he vendido de acuerdo a una cierta condición de el negocio, ¿sí? Pero ahora requiero saber, por ejemplo, si estoy ubicado en enero del 2023 en donde vendí 175 millones, ¿cuánto vendí versus el mismo mes del año pasado? O si estoy a nivel del primer trimestre del 2023, ¿cuánto vendí versus el primer trimestre de 2022? Y así con cualquier periodo de tiempo que yo tenga seleccionado. Entonces, para eso vamos a crear nuestra primera medida con la función same period last year. Entonces tengo una tablita de medidas en donde voy a crear una nueva medida que la vamos a llamar total ventas. Vamos a agrandar aquí en pantalla la formulita, total ventas, mismo periodo año anterior. Vamos a dejarle ese nombre allí grande y nuestra fórmula la vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a utilizar la tabla reina, la medida o función reina de Power BI que es Calculate. En Calculate vamos a calcular el total de mis ventas, pero el total de mis ventas calculando el mismo mes del año pasado. Entonces ya Power BI trae una función que nos permite hacer eso que se llama Same Period Last Year. Same Period Last Year siempre dependiendo el periodo de tiempo que tengamos seleccionado en un momento dado, va y busca en el año inmediatamente anterior ese mismo periodo de tiempo y entonces luego ya yo aplico la operación, en este caso el total de las ventas. Entonces siempre el Same Period Last Year, como la gran mayoría de las funciones de inteligencia de tiempo, nos va a pedir una tabla de fechas. En nuestro caso, nuestra tabla se llama fechas y la columna que contiene las fechas con registros únicos se llama fecha, ¿sí? Y entonces cierro paréntesis, ¿sí? Vamos a poner esto un poquito más pequeño para que los paréntesis nos queden visualmente bien ubicados, ¿sí? Bueno, este paréntesis va aquí, este va acá, ¿sí? Calcule el total de las ventas para el mismo periodo del año pasado, ¿sí? Vamos a crear la medida, vamos a darle el formato de moneda de acuerdo a como ustedes lo necesiten en el menú de herramientas de medición. Vamos a decirle que no quiero decimales y vamos a agregar esa medida en nuestra matriz, ¿sí? Si se dan cuenta, en los cálculos, él me dice, por ejemplo, para enero de 2023, el total de las ventas del mismo periodo del año anterior da 97 millones. Eso tiene que ser equivalente al enero
de 2022 en este caso. Y si estoy analizando, por ejemplo, el Q1, ¿sí? El primer trimestre de 2023 me da 303 millones. Debe coincidirme con el Q1 del 2022, que da también los mismos 303 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, siempre dependiendo en dónde estoy utilizando la fórmula, él va a buscar ese mismo periodo de tiempo en el año inmediatamente anterior. Pero, ¿y qué sucede si yo quisiera traerme el dato del mismo mes o el mismo trimestre, pero de hace 2 años o de hace 3 años? Entonces ahí vamos a jugar con nuestra próxima fórmula. Vamos a crear una nueva medida en la cual vamos a indicarle que nos traiga el total de ventas de hace 2 años. Entonces la voy a llamar total ventas 2 años atrás. Y en este caso, nuevamente nuestra función reina, calculate, ¿de qué? Voy a calcular el total de mis ventas. ¿Para cuándo? Para hace 2 años. ¿Cómo le digo en esta fórmula que necesito traerme el total de ventas para hace 2 años? Entonces aquí vamos a utilizar la función llamada dateAdd. La función dateAdd nos pide 3 parámetros. 1, la tabla de fechas. 2, cuántos periodos de tiempo en el pasado o hacia el futuro queremos traernos. Y el tercer parámetro es ese periodo de tiempo, en qué medida lo va a traer. Si va a traer días, si va a traer meses, si va a traer años y trimestres. Entonces juego con esos 3 parámetros. Para nuestro ejemplo, la tabla de fechas con su columna de fecha como primer parámetro, ¿vale? Lo voy a colocar incluso acá en una columna por una pestaña por separado, una línea. El intervalo de tiempo es menos 2. Menos 2. ¿Por qué? Porque me voy a traer la data de 2 periodos de tiempo hacia atrás. ¿Cuáles periodos de tiempo? Como tercer parámetro, él me pide días, meses, trimestres o años. Entonces yo aquí podría decirle, tráigame 2 días hacia atrás, 2 meses hacia atrás, 2 trimestres hacia atrás o 2 años hacia atrás. ¿Sí? ¿De acuerdo a cómo? ¿Sí? De acuerdo a si estoy ubicado en un mes, por ejemplo enero del 2023, y le digo 2 años hacia atrás, pues traería enero de 2021. Si le digo menos 2 meses, pues entonces traería noviembre de 2022. Y entonces comienzo a jugar con cada uno de estos 4 posibles valores. Vamos a seleccionarle año, vamos a cerrar paréntesis del dateAdd y cerramos paréntesis del calculate. Aquí tenemos nuestra fórmula. Calcule el total de ventas, pero teniendo en cuenta que a mis fechas le voy a restar 2 años. ¿Sí? Y entonces vamos a probar cómo funciona esta formulita. Le damos Enter, le damos formato de moneda, separa 0 decimales y vamos a agregarla a nuestra tablita. Y entonces aquí puedo ver que, por ejemplo, para enero del 2023 nuestra nueva fórmula total ventas 2 años atrás me está devolviendo 79.808.000. Para validar que el número sea correcto, pues tendría que habilitar dentro de esta tabla el 2021, ¿sí? Entonces vámonos a nuestro filtro de periodos de tiempo, vamos a agregar 2021 también y busquemos el enero del 2021. Enero del 2021, 79.808.000. Es el mismo valor que me está mostrando en el enero del 2023. Y si revisamos el Q1 de 2023, me dice 251 millones. Debe coincidir con el Q1 del 2021, 251 millones. Entonces en ese caso está haciendo los valores correctos. Incluso a nivel de año, si ya tengo
Entonces el nivel de año 2023 como un todo, está comparándolo con 2 años hacia atrás, 1017 millones, me voy a 2021, nivel de año, 1017 millones. ¿Ok? Entonces, dependiendo los periodos de tiempo que nuestra gráfica utilice, en este caso una matriz, va y busca esas fechas en los periodos de tiempo hacia atrás. Entonces, si nuestra fórmula, que la ponemos en pantalla nuevamente, la cambiamos para que no sean menos 2 años, menos 3, menos 4 años, o menos 2 meses, menos 3 meses, menos 6 meses, ¿sí? Dependiendo del periodo de tiempo que queramos manejarle, simplemente es cambiar la cantidad de periodos y a qué equivalen esos periodos: días, meses, trimestres o años. ¿Bien? Ok. Y ahora nos pide nuestro usuario que necesita el acumulado anual de las ventas, asumiendo que el acumulado anual de enero a diciembre, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Vamos a crear una cuarta medida que nos muestre ese acumulado, y para eso vamos a utilizar el total YTD. Nuestra nueva medida se llama total ventas YTD, year to date, ¿sí? Y entonces aquí vamos a utilizar una nueva función que se llama total YTD. Miren que incluso hay tres funciones, que nos pueden servir para nuestros cálculos: total MTD, total QTD y total YTD. Todo depende si quiero acumular a nivel de mes, trimestre o año. Si estoy acumulando a nivel de mes es porque mi gráfica está mostrando los días, y entonces va día 1, 2, 3, 4 y va acumulando hasta llegar al día 30 o 31 del mes. En el QTD, pues bueno, puedo estar graficando por días, por semanas, por meses en ese trimestre en el que estoy analizando mis datos. Y el YTD, pues ya sería el año completo en las diferentes formas en las que puedo empezar a analizar, desde día a día, semanas, quincenas, meses, trimestres, hasta llegar al año completo, ¿sí? Cualquiera de las tres funciones se reinicia en el inicio del siguiente periodo. Entonces, si estoy hablando de mes, se reiniciaría el primero de cada mes. Si estoy hablando de trimestre, se reiniciaría el primer día del inicio del siguiente trimestre. Y si estoy hablando del YTD, se reiniciaría el primer día del año. Puede ser 1 de enero, o si la empresa utiliza un año fiscal diferente, pues dependerá de cuándo inicia su periodo fiscal. Entonces, en nuestro caso vamos a decirle total YTD. En el total YTD me pide la expresión que va a calcular. Va a calcular el total de las ventas, ¿sí? Luego me pide la tabla de fechas, ¿sí? En nuestra tabla de fechas, pues bueno, ya sabemos, tabla fechas, columna fecha, ¿sí? Y puedo dejarlo hasta ahí nada más y cerrar, ¿sí? Con eso él estaría acumulando de enero a diciembre, pero me permite un siguiente elemento. Vamos a quitarle un momentico el mensaje. Acá está, ¿sí? Miren que total YTD me pide la expresión, las fechas, un filtro, si de pronto quisiera aplicarle un filtro a ese total que le está haciendo, pero lo podría llegar a omitir, ¿sí? Y decirle cuándo finaliza mi periodo fiscal, ¿sí? Mi periodo fiscal puede finalizar si, por ejemplo, yo le digo el 31 del 12, sería el 31 de diciembre, ¿ven? O si mi periodo fiscal finaliza en algún periodo diferente al tradicional en la mayoría de las empresas del mundo, pues simplemente le digo cuál es el último día del mes y cuál es el mes en el que cierra. Pues, por ejemplo, si cerraran a mitad de año en lugar de diciembre, le diría 31 de junio 06, ¿sí? 31 de junio de
el año en el que se esté haciendo los cortes, ¿sí? Pero estos parámetros son opcionales, se pueden quitar. Si yo no los agrego, él acumula de enero a diciembre. Entonces probemos a ver cómo funciona. Vamos a darle enter, generamos nuestra medida, le damos el formato, vamos a quitarle decimales, la agregamos a nuestra tabla y aquí puedo revisar que me muestra. Por ejemplo, vamos a seleccionar el año 2022 enero, 97 millones total, ventas YTD 97 millones en enero, que es el mismo valor del enero de ese año. Pero en febrero ya me dice 206 millones, luego 303 millones, que es el acumulado de enero más febrero más marzo, ¿sí? E incluso si estoy mostrando trimestres, pues muestra el acumulado de ese trimestre en donde estoy, ¿sí? Entonces aquí puedo ver primer trimestre 303 millones, segundo trimestre 637 millones, tercer y cuarto trimestre, hasta llegar a diciembre, en donde el acumulado anual de enero a diciembre suma 1.512 millones. Como se reinicia cada enero, pues si veo el enero del 2023, nuevamente el conteo o el acumulado comienza desde cero, y entonces el en enero sería pues el mismo valor de las ventas de enero, y a partir de ahí pues comienza a acumular, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro acumulado mensual, trimestral e incluso pues anual, ¿sí? Que corresponde pues a las ventas totales del año, y puedo analizar esos diferentes valores que tengo allí. Entonces esas son las formulitas que íbamos a revisar en nuestro video. Hay un pequeño ajuste que hacerle en esta tabla más a nivel visual, porque si se dan cuenta, generaron más líneas los 3 cálculos que agregamos, mientras que tengo ventas únicamente para este ejemplo hasta febrero del 2023. De ahí en adelante no tengo ventas, pero sí me está mostrando valores para el periodo anterior, para hace 2 años y para el YDT. ¿Por qué lo hace o por qué se agregan esas líneas al final? Porque, por ejemplo, para el periodo del año anterior a diciembre de 2023, él me está mostrando 111 millones. Si yo busco diciembre del 2022, 111 millones, ¿sí? Y él calcula todos los valores del periodo anterior hasta el periodo máximo en donde encuentre valores. Entonces, si encontró valores en diciembre de 2022, calcula hasta diciembre del 2023. Lo mismo sucede con algunas de las otras medidas que podríamos llegar a utilizar dentro de las funciones de inteligencia de tiempo. Pero resulta que estos registros no los necesito, porque yo no tengo ventas en el futuro, o no quisiera ver esas líneas con registros vacíos de ventas en periodos de tiempo donde todavía no me interesa empezar a analizar mis datos. Entonces necesito quitar los registros de marzo en adelante, ¿sí? Porque simplemente tengo ventas hasta febrero de 2023. Entonces, ¿qué debo hacer? A mi tabla, en el panel de filtros, le puedo decir, por ejemplo, en el campo de total ventas, que no esté en blanco. Le damos a aplicar, cerramos nuestro panel y aquí vemos nuestra tablita que llega únicamente hasta febrero, ¿sí? Y mis valores siguen siendo completamente dinámicos. Si yo cambio los periodos de tiempo que estoy analizando, mis números se me van a actualizar. Si cambio los diferentes filtros que tenga en mi hoja, por ejemplo, la ciudad en donde estoy haciendo las ventas, pues los números van a cambiar en función de ese filtro aplicado, ¿sí? Entonces, con esto hemos explicado las 3 fórmulas con un ejemplo de ventas: Date at, Same Period Last Year y Total YTD. Esperamos que haya sido lo suficientemente práctico nuestros ejercicios para que entiendan la funcionalidad de estas 3 fórmulas.
Los invito a que sigan viendo nuestros videos en YouTube, pero que también nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, TikTok y LinkedIn, en donde estamos de forma recurrente subiendo nuestros videos para mantenerlos informados de todas las funcionalidades, de las novedades, de nuestros eventos en vivo y de nuestros cursos de Power BI, que en el momento lo tenemos en 3 modalidades: curso básico, curso avanzado y curso de administración en Power BI.